Es muy común escuchar en los círculos cristianos la frase «Jesús murió por nuestros pecados». Pero ¿qué es lo que esto significa realmente? Entender lo que ocurrió detrás de la cruz del Calvario es central para la fe cristiana. Primeramente, la Biblia enseña que todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de Dios y malditos bajo su ira. La justicia y la bondad de Dios demandan que nosotros muramos, separados de su bendición y su amor por la eternidad, donde será el lloro y crujir de dientes. En pocas palabras, merecemos el infierno. La Biblia también nos dice que es imposible que el ser humano se salve a sí mismo y obtenga el perdón de Dios, ni con sacrificios, ni con buenas obras. No hay nada que podamos hacer para borrar nuestra culpa y reconciliarnos con Él. Y por si esto fuera poco, también nos dice la palabra que Dios de ninguna forma tiene por inocente al culpable. Es más, dice que un juez que deja libre al criminal o lo declara justo es una abominación para Él. Entonces tampoco nos pueden salvar nuestros llantos o nuestras oraciones de arrepentimiento. Dios es claro. Lo justo y necesario es que seamos condenados. Y sin embargo, la Biblia nos habla de una promesa de salvación y perdón para el pecador. Pero ¿cómo es posible esto? La respuesta se halla en la cruz de Jesucristo. Él vino al mundo para pagar la deuda que teníamos con la justicia divina. Por eso es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios Hijo hecho hombre, caminó entre nosotros y vivió una vida santa y cumplió perfectamente la obediencia al Dios Padre. Siendo Él puro y sin pecado, totalmente inocente, cargó sobre sí mismo el peso, la responsabilidad y el castigo y maldición por nuestros pecados. Y cuando el Padre en el cielo vio a su Hijo cargando con nuestros pecados, le miró como si nos hubiese mirado a nosotros, y le maldijo, le quebrantó y le abandonó como si lo hubiese hecho con nosotros. Jesucristo sufrió en esa cruz todo el horror del enojo y el abandono del Dios viviente, para que su justicia fuera saciada en su totalidad. Y ya que Jesús pagó la deuda y la paga del pecado es muerte, la tumba no pudo retenerle más y resucitó al tercer día, demostrando así que su sacrificio delante de Dios fue perfecto y absoluto. Él se presentó a sí mismo como sacrificio vivo para calmar la ira divina y salvarnos de la condenación eterna, una sola vez y para siempre. Y gracias a ello Dios hizo justicia en su Hijo, y así puede extender perdón a los pecadores, porque Cristo nos rescató de la esclavitud al pecado y a la muerte, y por el precio de su sangre pagó nuestra libertad. Estas son las buenas nuevas de Jesús, que todo el que se arrepienta de sus pecados y confíe solamente en Cristo para su salvación será perdonado. Y no solo eso, sino que tenemos la promesa de vida eterna con Dios, reconciliados y adoptados como hijos suyos. El día de salvación es hoy, y su misericordia nos llama a acercarnos en humildad, en arrepentimiento y confiados en el sacrificio de Cristo que nos libra de la muerte. Hasta el más vil pecador puede hallar gracia abundante en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.